Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco. Un relato personal de la historia, con Nieves con Costrina. Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Hola Carlas, ¿qué tal? Buenas tardes. Ayer a esta hora invocábamos la vigencia y la potencia de algunos refranes. Luego hay frases que, sin llegar a la categoría de refrán, también merecen ser recordadas y comentadas. Mira, el filósofo Thomas Hobbes popularizó una frase en latín de la que yo creo que mejor definen hasta dónde llega la condición miserable y malvada del ser humano. Lo del homo homini lupus. Aquello de que el hombre puede ser un lobo para el hombre. Bueno, es que me parece una definición que se ajusta perfectamente a lo que tratamos hoy en este Acontece, que no es poco: la esclavitud. Más concretamente, la esclavitud en España, que fue, para quien no lo sepa, el último país europeo en abolirla. Sí. Lo hizo tal día como hoy, 7 de octubre de 1886, que no queda tan lejos tampoco, ¿eh? Ojo, es que el año se las trae, ¿eh? Pues mira, hoy sí es un tema de esos que a algunos les escuece mucho. Así que dedicado a los quejicas esos de es que hay mucha leyenda negra, es que nos tienen envidia, pues los que nos critican eran peores. Bueno, pues sí, vale, pero solo los pánfilos se consuelan de lo mal hecho pensando en que otros lo hicieron también mal. Eso es una tontería. Y de eso vamos, de la esclavitud ejercida por los españoles hasta finales del siglo XIX, que no es ninguna leyenda negra, porque no tiene nada de leyenda, pero sí afectó a muchos negros. Concretamente a más de 1 millón de africanos, según los cálculos más benévolos, que fueron los que los españoles llevaron al Caribe para reventarlos a trabajar sin tener en cuenta que eran seres humanos. El 7 de octubre de 1886 entró en vigor la Real Orden de Abolición Total de la Esclavitud en Cuba. Aquel día, los últimos esclavos que tenían los señoritos españoles pues fueron liberados. Ya nos vale, ¿eh? Porque la abolición de la esclavitud se había aprobado en las Cortes 6 años antes, en 1880. Más del 40% de los africanos llevados a las posesiones españolas de América llegaron en el siglo XIX. En el 19. Sí. No se trata de que se nos caiga la cara de vergüenza. Se trata de que, se trata de que lo conozcamos. No nos vayamos a creer que los esclavos eran cosa de Escarlata O'Hara y de lo que el viento se llevó. Porque España, como has dicho, fue el último país en abolir la esclavitud. All pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Es que yo creo que está bien que insistamos en esto, ¿eh? Porque, joder, no perdamos de vista que estamos hablando de 1886, finales del siglo XIX. Sí. Es que cuando hablamos de esclavitud, por lo que sea, nos parece un asunto muy lejano. Sí. Y esto queda más cerca de lo que podríamos pensar, la verdad. Parece lejano y parece del cine. Sí. Hay profesores e historiadores, educadores de universidades de Castilla-La Mancha, de Murcia, de Granada, de la UNED, y doy nombres para que no parezca que esto es así como hablar por hablar. Raúl González Arévalo, Félix González Cosme, Jesús Gómez, Juan Antonio Hinarejos, son profesores que reclaman que la información de la esclavitud que promovieron y mantuvieron los españoles tenga su sitio en la educación. Claro. Mira, en Francia se estudia la esclavitud, en Reino Unido se estudia la esclavitud y también en Portugal. A los alumnos se les explica que la prosperidad de las potencias imperiales se debió también al tráfico de seres humanos. En España, hasta 2022, para no mentir, no ha entrado en la ESO y el bachillerato la esclavitud ejercida por los españoles. Y es cierto que, aunque suene muy lejano, no lo es tanto, porque el momento álgido de la esclavitud española en sus posesiones americanas fue en el siglo XIX, y concretamente en Cuba. En Cuba. Sí. Cuanto más crecían las exportaciones de azúcar, más mano de obra esclava necesitaban los ingenios azucareros. El desarrollo industrial español en Cuba se asentaba vergonzosamente sobre un régimen esclavista. Entre 1821 y 1860, que son menos de 40 años,
Cuba recibió 375.000 esclavos. Qué barbaridad. Bueno, y se sabe además Sí. que en ese lucrativo negocio esclavista estaban metidos grandes apellidos de nuestro país, grandes apellidos españoles, ¿eh? Apellidos que están todavía aquí Sí, entre sí, nosotros. claro. Reyes y marqueses. El marqués de Comillas, el marqués de Manzanedo, el conde de Peñalver. Este tiene una calle en Madrid. Pero antes de ser Sí, una calle ¿es fue un verdad? señor. Sí, antes de ser una calle fue un señor. La reina consorte María Cristina de Borbón. Todos ellos tienen descendientes actuales que por pura y arriesgada deducción mía, solo mía, pues yo los sitúo en la rancia derecha antimemoria y estarán escandalizados con la invasión migratoria que sufrimos. Ellos son más de migraciones forzosas de sus antepasados. Preferían pagar a gente que secuestrara seres humanos en África, los metieran en barcos y los vendieran como esclavos en Cuba. En España hubo, por supuesto, un importante movimiento abolicionista. Y también los trataban de locos entonces, como tratan ahora a los antitaurinos. Pero bueno, se acabó la esclavitud como se acabarán los toros. Todos aquellos abolicionistas, entre ellos Concepción Arenal, lucharon con ganas, pero no podían luchar contra el poderío económico de negreros y esclavistas. Tenían dinero suficiente para comprar voluntades y para torcer decisiones políticas. Y por supuesto para pagar a periodistas y regar con dinero a periódicos que difundieran efectivas campañas de prensa que venían a decir más o menos que donde mejor estaba un negro era el servicio de un blanco, porque es su tradición, ¿no? Hubo un momento en que el debate para la abolición fue muy, muy intenso y llegó a aprobarse la ley preparatoria, no la ley, sino lo que se estaba preparando, de la abolición de la esclavitud en Cuba y Puerto Rico. Pero claro, si nos fijamos en cuándo se aprobó esto, en el año 1870, ya vamos mal, porque en ese momento estaban preparando cómo encajarnos de nuevo a los Borbones en España tras la expulsión de Isabel II. Y ese regreso lo estaban financiando grandes fortunas, algunas de ellas con intereses económicos y esclavistas en Cuba y Puerto Rico. Por eso, cuando el imberbe Alfonso XII, está todo conectadísimo, cuando el imberbe de Alfonso XII volvió a hacernos la puñeta, tuvo que atender, bueno, él no, los que lo manejaban, este era un sinsal, tuvo que atender las peticiones de sus financiadores y la abolición se guardó en un cajón. Claro, y porque además su abuela María Cristina de Borbón estaba en el negocio esclavista. Lo único que se consiguió sacar adelante en 1870 fue la conocida como Ley Moret o Ley de Vientres Libres, que eso es feo hasta el nombre este. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Esto de vientres libres, alguna vez lo hemos comentado ya, ¿eh? Sí. Esto era que los hijos de esclavas nacían libres. Bueno, Sí, bien. así Pero es. tampoco es que eso luego en la práctica ayudara mucho a reducir la esclavitud. No, eso sería Estamos- eterno. Del año que hablamos tardamos todavía décadas. Claro, se tardaría muchísimo en acabar con la esclavitud. Tendrían que morirse los que ya eran esclavos en 1870. Y eran 300 y pico mil, ¿no? A los hacendados españoles en Cuba y Puerto Rico se les acabó tener a las esclavas también como reproductoras de más esclavos. Ni se sabe las zancadillas que pusieron los del Partido Conservador para evitar que prosperara cualquier medida abolicionista. Las salvajadas que se oyeron están recogidas en el diario de sesiones del Congreso y del Senado. Cosas como que la situación de los esclavos la envidiaban los trabajadores libres, o que liberar a los esclavos sería como darles un puñal para asesinar a los blancos. Hablaban del derecho a tener en propiedad a negros, esa raza de escasa inteligencia. Pero también se oyeron intervenciones, como la del republicano Emilio Castelar, que leyó desde la tribuna uno de los muchos anuncios que se publicaban en los periódicos cubanos. Leo uno. Se venden 2 yeguas de tiro y 2 negras, hija y madre. Las yeguas juntas o separadas. Las negras, la hija y la madre, separadas o juntas. Estos anuncios salían a diario en la prensa de La Habana, en la sección, ojo, venta de animales. Leo otro anuncio. Se vende una negra criolla, joven, sana y sin tachas, muy humilde y fiel, buena cocinera, con alguna inteligencia en lavado y plancha, en la cantidad de 500 pesos. Bien. Cánovas del Castillo, este es el que se trajo a Alfonso XII, es uno de los políticos más nefastos de este país, pero blanqueado
hasta la saciedad, es un tipo que tiene un gran monumento a la entrada del Senado que habría que derribar por lo malo que fue este hombre. Bueno, pues dijo, cuando por fin se abolió la esclavitud, soltó la siguiente salvajada. Esto es de Cánovas del Castillo. Creo que la esclavitud era para los negros de Cuba mucho mejor que esta libertad, que solo han aprovechado para no hacer nada y formar masas de desocupados. Todos los que conocen a los negros le dirán que son perezosos, salvajes, inclinados a obrar mal, y que es preciso manejarlos con autoridad y firmeza para obtener algo de ellos. Estos salvajes no tienen otros dueños que sus instintos y sus apetitos primitivos. Quedó a gusto Cánovas del Castillo, ¿eh? Joder, Sí, vaya, sí. Vaya Tremendo. palabras. No, este tío era tremendo, No pues le conocía ha esto. blanqueado de una manera. Sí, sí. Ay, oye, has dicho hace un ratito que la abolición de la esclavitud se aprobó en 1880, pero que la ley no Sí. entró en vigor hasta 6 años después. ¿Y por qué tanta demora? Sí, bueno, porque echa la ley, echa la trampa. Y además estaba de presidente de gobierno la mala persona de antes, Cánovas del Ya. Castillo. Reinando Alfonso XII, no lo olvidemos. Lo que hizo el gobierno español para seguir demorando todo lo más posible fue abolir la esclavitud en 1880, pero en el mismo momento instaurar la que se conoció como Ley del Patronato, que era una forma encubierta de esclavitud. Es decir, esos esclavos que ya se supone que no lo eran, no se podían largar, de momento. Tenían que quedarse bajo la protección de los patronatos que crearon sus amos. Dicho más claro, los dueños de esclavos ya no eran dueños de esclavos, ahora eran patronos Ya. y tenían patrocinados, que eran los antiguos esclavos. Pero los tenían en iguales Pero condiciones. estaban igual, eso iba a decir, ¿no? Totalmente, estaban en iguales condiciones que cuando eran esclavos y aplicaban castigos, estos patronos, cuando les salía del papo. Las faltas leves acarreaban hasta 4 días de cepo y las graves cepo y grillete durante 12 días, con facultad de los patronos de duplicar estos castigos. El artículo 3 de esta ley del patronato decía que el patrono conservará el derecho de utilizar el trabajo de sus patrocinados. Por eso, la verdadera abolición de la esclavitud llegó 6 años después, el 7 de octubre de 1886, que fue cuando se abolió el patronato. Pues vuelvo a decir lo que hemos comentado al comienzo de esta conversación, que España fuera el último país en abolir la esclavitud, no habla muy bien de España, bueno, ya está, pero en fin, eran otros, pero es conveniente conocerlos, y es que es... ¿Qué pasa por saberlo? Ya está. Es que no sé. Este es otro caso, otro acontecido para aprovechar a mandar a pastar a los presentistas. Es que el presentismo no sé qué. España fue el último país europeo en abolir la esclavitud y muchas grandes fortunas de españoles en Cuba se asentaron sobre la explotación y el comercio de seres humanos. Y eso no es una leyenda negra. Había una señora ultraderechista muy malvada, bueno, sigue estando ahí, sigue siendo muy malvada y muy ultraderechista, muy mala gente, que va de española pura y católica, cuando en realidad es cubana, es inmigrante, procedente de una familia que tenía un ingenio azucarero. No sé si su familia tuvo o no esclavos en su azucarera, pero se entiende el odio que tiene a los inmigrantes, porque estos quieren cobrar por trabajar, claro, y en Cuba eran más partidarios de mano de obra esclava. Cuando ahora veamos una película de esclavos que nos dan tanta pena, doblando el lomo en los campos de algodón del sur de Estados Unidos, a ver si nos miramos el ombligo. Porque cuando ellos fueron liberados, los españoles siguieron dando latigazos unos años más en sus propias plantaciones azucareras. I 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Quan el català... Bueno, Nieves, mañana más. Mañana más. Qué bien, qué bien. Bueno, Bueno. qué mal, pero qué bien contarlo. No, qué bien conocer. Claro, qué mal, pero qué bien contarlo. Qué Claro bien que sí. saber. Claro, muchas gracias. Un beso Carlos. muy grande, Nieves. Un beso, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.